Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 3, 331, parte séptima, la filosofía entre los siglos XIX y XX, capítulo 16, últimos avances, 862, estructuralismo. El estructuralismo no es una doctrina científica como la teoría de la información, ni tampoco una doctrina filosófica como la fenomenología o el existencialismo. Es más bien una tendencia metodológica que se manifiesta hoy en muchos campos del saber y que puede tener relaciones más o menos estrechas con distintas orientaciones filosóficas. Sus fundamentos filosóficos son, salvo algunas excepciones, los mismos que constituyen la base de la teoría de la información y de la cibernética. El estructuralismo obedece igualmente a la exigencia de hallar una mediación entre el desorden y el orden, esto es, reducir la casualidad de los fenómenos que se presentan en un determinado campo o en varios campos de investigación o de experiencia a un orden relativamente constante que muestre sus relaciones recíprocas y haga posible su explicación y previsión probable. El término estructura se usa corrientemente en el lenguaje común y en las ciencias para designar el conjunto coligado de las partes de un complejo que tiene por objeto garantizar la permanencia y el funcionamiento del propio complejo. Constituyen la estructura de un edificio las partes que aseguran la estabilidad del mismo y le permiten responder al uso para el cual ha sido destinado. Se entiende por estructura de un organismo el conjunto de órganos que permiten al mismo desarrollar sus funciones y de esta manera sobrevivir y desarrollarse. En una organización cualquiera, la estructura es el plano de las actividades o de los órganos que mantiene en pie la organización misma, permitiéndole funcionar para sus propios fines. En este sentido, el término ha sido empleado frecuentemente en la filosofía moderna y contemporánea, Marx, Dilthey, la fenomenología, el existencialismo, y también en la psicología de la forma o gestaltismo, la cual ha mostrado que los actos psíquicos no se explican mediante la agregación de elementos simples preexistentes, sino que constituyen formas o estructuras que determinan la naturaleza de sus elementos. Sin embargo, en el sentido de una orientación metodológica definida, el estructuralismo contemporáneo ha nacido en la lingüística por obra de Ferdinand de Saussure, 1857-1913. Su Curso de Lingüística General, obra póstuma publicada por primera vez en 1916, comenzó a ejercer influencia a partir de 1930. Los fundamentos de la concepción de Saussure son los siguientes. 1. La distinción de la lengua del lenguaje, considerado como facultad genérica que se encuentra a caballo de varios campos, físico, fisiológico, psíquico, social, y de la palabra, que es el acto del sujeto parlante. 2. La concepción de la lengua como una totalidad y un principio de clasificación, como un sistema que conoce solamente el orden que le es propio, comparable al juego de ajedrez en el cual el sistema complexivo de las reglas permanece inmutable si cada una de las piezas son de madera o de marfil, pero cambia totalmente si disminuye o aumenta el número de las piezas, es decir, la gramática del juego. La conciencia de la lengua como sistema, o como luego se dirá estructura, permitió a Saussure distinguir la dimensión sincrónica y la dimensión diacrónica de la lengua misma. La dimensión sincrónica es el orden simple entre los elementos lexicales, gramaticales y fonológicos propios de una lengua, y que, en su conjunto, constituyen no un simple agregado, sino un sistema de elementos vinculados entre sí por relaciones recíprocas. La dimensión diacrónica es el conjunto de variaciones que experimenta un sistema lingüístico bajo la acción de acontecimientos, que no solo le son extraños, sino que no forman sistema entre sí. El mismo Saussure insistía en el carácter no necesitante de la estructura sincrónica. En la lengua, dice, ninguna forma garantiza la conservación de la regularidad cuando ella rema sobre cierto punto. Son varias las veces que a lo largo de la obra ponen claro los elementos casuales que interfieren en cualquier sistema lingüístico. Una concepción análoga de la lengua, con la introducción del término estructura, se expresaba en las tesis anónimas presentadas al primer Congreso de Filología Eslava, celebrado en Praga, el año 1919,
y que inauguró la actividad del Círculo Lingüístico de Praga. 3 lingüistas rusos, R. Jacobson, S. Karasevsky, N. Trubetskoy, refiriéndose precisamente a Saussure, presentaron al primer Congreso Internacional de Lingüística, celebrado en La Haya, el año 1928, la propuesta de estudiar la lengua a través de las combinaciones estructurales de sus elementos, llamados fonemas. Definir un fonema, afirmaba Trubetskoy, en un artículo de 1933, significa señalar su puesto en el sistema fonológico, lo que solo es posible si se tiene en cuenta la estructura del sistema mismo. La fonología parte del sistema como de un todo orgánico cuya estructura estudia. Estas ideas dominan gran parte de la lingüística contemporánea y han dado lugar, además de a un conjunto imponente de investigaciones lingüísticas específicas, a importantes trabajos de conjunto como la obra sobre el lenguaje de Leonard Bloomfield, 1933, en la cual se define el fonema como la unidad mínima dotada de características sonoras distintivas, y por lo tanto es una unidad de significado y no solamente de sonido. Desde este punto de vista, cada lengua elige sus fonemas, pero esta elección no es casual, es decir, arbitraria, ni natural o necesaria, porque toda elección condiciona o limita a las demás, y todo grupo o serie de elecciones está condicionado por la exigencia de la eficacia comunicativa del lenguaje. En consecuencia, los fonemas pueden reducirse a tipos que la ciencia del lenguaje se propone determinar. Un paso adelante sobre esta misma vía lo ha dado Noam Chomsky, Aspectos de la teoría de sintaxis, 1965, que ha dado nuevo vigor a la vieja teoría de la gramática universal, o sea, de una gramática que considere lo que todas las lenguas tienen necesariamente común y determine la estructura universal de todas ellas. Chomsky ha revalorado los precedentes históricos de esta gramática y especialmente la gramática general razonada de Port Royal, Lingüística Cartesiana, 1966, y habla de una gramática generadora como un sistema de reglas que, en cierto modo explícito y bien definido, asigne descripciones estructurales a las frases, considerándola no ya como un modelo presente en los parlantes u oyentes de una lengua determinada, sino como la descripción estructural de las frases que se producen en aquella lengua. Chomsky ha tratado de responder, en otros términos, al problema de cuáles son las estructuras gramaticales que hacen posible efectuar previsiones válidas y verificables, relativas a las lenguas particulares. Para responder a este problema, hay que encontrar primero los modelos estructurales de cada lengua particular, y luego llegar a previsiones verificables, concernientes a las estructuras comunes a todas las lenguas. Alguien ha comparado la obra de Chomsky, por su gran importancia, a la revolución de Copérnico o a la de Kant. En todo caso, el método estructuralista de la lingüística presenta analogías sustanciales con el método de la axiomatización empleado en las ciencias matemático-naturales. Se trata aquí también de construir un modelo que, en lugar de objetos provistos de caracteres intuitivos, se valga de símbolos oportunos cuyas reglas de combinación sean enunciadas por los axiomas. Y en segundo lugar, se trata de interpretar el modelo, poniéndolo a prueba en un campo específico, que en este caso es una lengua determinada, y determinando qué axiomas hayan de modificarse y cambiarse hasta que el modelo se aproxime todo lo posible al campo de experiencia que él mismo debe describir. No hay duda de que el método estructuralista favorezca la dimensión sincrónica con respecto a la diacrónica. Los conceptos de desarrollo, de historia, de progreso, son ajenos al mismo. El método estructuralista tiende a reducir las variaciones diacrónicas de una estructura, o a la operación de las reglas propias de la misma estructura, o a posibilidades comprendidas en una estructura más general. Estructura de grupo, que comprende juntamente la estructura de partida y sus variaciones. Pero no pretende negar el carácter creativo del lenguaje, ni limitar arbitrariamente las elecciones de cada uno de los hablantes. No obstante, el carácter de modelo teórico o formal que la estructura asume en las doctrinas de algunos lingüistas ha movido a otros a acentuar la concepción funcionalista del lenguaje. André Martinet, por ejemplo,
afirma que se puede hallar una estructura en el lenguaje únicamente, por así decirlo, en su funcionamiento, y que la función es el criterio de la realidad lingüística. La consideración de la función permite penetrar más profundamente en la realidad de la lengua, definida como un instrumento de comunicación según el cual la experiencia humana se analiza diferentemente en cada comunidad, en unidades homonemas con un contenido semántico y una forma fónica, y evitar la reducción arbitraria de la realidad lingüística a esquemas preconstituidos que podrían hacer descuidar los hechos observables. En realidad, no subsiste una oposición de principio entre estructuralistas y funcionalistas. Los primeros acentúan la importancia del modelo teórico, los segundos la de su interpretabilidad en términos de hechos empíricos. Pero está claro que un modelo teórico, si no es un simple esquema formal, en cuyo caso basta, para su validez, la ausencia de contradicciones internas, debe tener una funcionalidad suya, que es luego su teleología intrínseca, porque debe describir, o sea, explicar y prever, el modo como la realidad a que el mismo se refiere se conserva en sus elementos fundamentales y en el cuadro de sus posibles variaciones. El modelo de un edificio arquitectónico que no garantice la estabilidad del edificio y su correspondencia al objeto para el cual ha sido construido no podría valer como estructura de dicho edificio. Consideraciones análogas son válidas para la estructura de los organismos vivientes, que no se puede entender prescindiendo de sus funciones, y para cualquier tipo o especie de estructura referida a cualquier campo que sea. Por consiguiente, la funcionalidad de una estructura es el fin intrínseco de la misma estructura y la medida de su validez. Estas consideraciones valen para todos los campos, numerosísimos, a los que se extiende o trata de extenderse la metodología estructuralista. Entre estos campos puede considerarse como el más principal la antropología cultural, en la cual esta orientación ha sido hecha valer hacia el año 1930 por el etnólogo inglés A. R. Radcliffe Brown, pero que ha encontrado su más brillante defensor en el francés Claude Lévi-Strauss. Ya en su obra Las estructuras elementales del parentesco, de 1947, para dilucidar tales estructuras y construir su matriz común, Lévi-Strauss se fundaba en la analogía con la lingüística, considerando la prohibición del incesto, que es común a todas las sociedades, aunque en formas y límites muy diversos, ponía en claro la relación entre la casualidad y el orden, que es el presupuesto de toda consideración estructuralista. El hecho de la regla, decía él, considerado independientemente de sus modalidades, constituye la esencia misma de la prohibición del incesto. Porque si la naturaleza abandona el connubio a la casualidad y a la arbitrariedad, es imposible a la cultura no introducir un orden de una naturaleza cualquiera allí donde no existe. El objetivo primordial de la cultura es asegurar la existencia del grupo como grupo, y por tanto sustituir en este terreno, como en los demás, la organización al ocaso. Pero aún aquí, el orden de que se habla es de naturaleza objetiva, pertenece a la misma realidad social. En otros escritos, Lévi-Strauss ha considerado el orden estructural como un modelo que no es reducible a las relaciones sociales observables en una sociedad determinada. Un modelo estructural, dice él, ha de satisfacer a 4 condiciones. En primer lugar, tiene que ser sistemático, es decir, constar de elementos tales que la modificación de uno cualquiera de ellos comporte la modificación de todos los demás. En segundo lugar, debe pertenecer a un grupo de transformaciones, cada una de las cuales corresponde a un modelo de la misma familia, de modo que el conjunto de estas transformaciones constituya un grupo de modelos. En tercer lugar, las propiedades indicadas han de permitir prever de qué manera reaccionará el modelo en el caso de la modificación de uno de sus elementos. Finalmente, el modelo debe estar construido de tal modo que su funcionamiento pueda dar cuenta de todos los hechos observados. Con estas modificaciones, Lévi-Strauss reporta la noción de estructura a la de modelo formal, y cita explícitamente un pasaje de la obra de von Neumann y Morgenstern, Teoría de los juegos y comportamiento económico, 1944. Sin embargo, Lévi-Strauss no mantiene coherentemente este punto de vista,
pues busca una garantía de la objetividad del modelo estructural elaborado por los etnólogos y halla esta garantía en la actividad inconsciente que domina no solamente los hechos sociales, sino también el estudio y la consideración de tales hechos, y por tanto la construcción de los modelos estructurales, reconociendo así la correspondencia necesaria entre tales modelos y las estructuras objetivas de la sociedad, a la que ellos ayudan a comprender. La antropología, escribe a este propósito, no hace sino demostrar una homología de estructura entre el pensamiento humano en ejercicio y el objeto humano al que se aplica. Desde este punto de vista, el estructuralismo se transforma de orientación metodológica en una metafísica de vieja estampa. La estructura no sería un instrumento conceptual, un modelo teórico destinado a encuadrar los hechos observables, a determinar sus reglas de combinación y a hacer posible la previsión, sino el ser o la sustancia que se expresa igualmente en la realidad de las cosas y en el conocimiento de esta realidad, garantizando la correspondencia, o como dice Levi-Strauss, la homología entre realidad y conocimiento. Sobre esta base, el estructuralismo parece vincularse con la metafísica del ser, que inspira la última fase del pensamiento de Heidegger. En los escritos de un psicoanalista francés, Jacques Lacan, las estructuras cotejables en las más diversas actividades del hombre, sobre todo en la simbólica o lingüística, que es la dominante, se atribuyen al inconsciente, que precisamente por ser tal, es el otro del hombre. Otro que luego es el logos, es decir, la revelación del ser en el lenguaje. Y precisamente a través de un análisis estructuralista de las llamadas ciencias humanas, biología, filología, economía, Michel Foucault llega a formular su profecía sobre el próximo fin del hombre. Según Foucault, el hombre es una invención lingüística. El reconocimiento del mismo como sujeto capaz de iniciativa, de elección, etc., se debe a la pérdida del concepto tradicional del lenguaje como pura representación de las cosas, en su orden inmutable, extravío que hace del hombre un ente limitado, opaco, impenetrable. Como tal, el hombre se convierte en un enigma insoluble. No se identifica con la vida que continuamente se le escapa y le amenaza con la muerte. No se identifica con el trabajo que también se le escapa, no solo cuando ya está terminado, sino también muchas veces cuando todavía no está comenzado. No se identifica con el lenguaje que se lo encuentra ya hecho y articulado en sus leyes antes que él. Pero si el lenguaje, como ya está ocurriendo, vuelve a su naturaleza de manifestación del ser, el hombre volverá a la inexistencia serena en la que le entretuvo durante algún tiempo la unidad imperiosa del discurso. Como se ve, se trata del anuncio profético de una nueva época del ser, de la cual ya había hablado Heidegger. Está claro que el estructuralismo, si es un válido instrumento metodológico para la sistematización y previsión de los hechos observables en campos diversos, no se presta lo más mínimo a ser utilizado para profecías apocalípticas y totalitarias de esta índole. No obstante, también puede hallarse una rigidez metafísica de la noción de estructura en las interpretaciones estructuralistas del marxismo. Louis Althusser, por ejemplo, aún proponiendo una interpretación del concepto marxista de estructura en los términos del estructuralismo moderno, insiste en el carácter real de la estructura, en el sentido de que lo real es independiente de todo conocimiento, aunque solo pueda definirse a través del conocimiento. Lo real, escribe Althusser, forma un todo con sus medios de conocimiento. Lo real es su estructura conocida o por conocer, y en ese sentido es un campo teórico inmenso y vivo, continuamente en evolución, en el que los acontecimientos de la historia humana pueden ser dominados por la práctica del hombre, porque están sujetos a su captación conceptual, a su conocimiento. Desde este punto de vista, la distinción establecida por Marx entre estructura y superestructura viene a menos y queda sustituida por la distinción entre una estructura global, que es el modo de producción inclusivo de todos los elementos, hasta los ideológicos que lo condicionan, y una estructura regional, que da a ciertos fenómenos el carácter de objetos económicos y que está situada en un lugar definido de la estructura global. El conocimiento puramente teórico y desinteresado de la estructura global se convierte entonces y viene a ser la condición indispensable de la praxis política. Como se ve, el estructuralismo oscila
a veces incluso en la obra de un mismo autor, como en el caso de Levi Strauss, entre una interpretación realista y una interpretación metodológica de la estructura. Según la interpretación realista, la estructura es la realidad que constituye el hombre o el ser, o el mundo social. En la interpretación metodológica, cada estructura es un modelo hipotético que hace posible reconocer relaciones verificables entre hechos o conjuntos de hechos y proporcionar el cuadro general de estas relaciones que a su vez permite la previsión estadística de sus transformaciones. En todo caso, no obstante, el estructuralismo se opone a toda forma de subjetivismo idealista, cuya liquidación constituye incluso en el dominio de las ciencias humanas y de historicismo. El estructuralismo no es antihistórico, sino más bien ahistórico. La individualidad histórica de los acontecimientos, fundada en sus parámetros cronológicos y geográficos, queda fuera de su consideración. La dimensión diacrónica de un modelo estructural no tiene nada que ver con un proceso histórico, que es siempre progreso o regreso, involución o desarrollo, nacimiento u ocaso. La estructura es más bien un grupo de transformaciones en el sentido específicamente matemático de la palabra grupo, que indica simplemente un modelo constituido por elementos cualesquiera entre los cuales median relaciones de naturaleza reversible, como son las que existen entre los números enteros positivos y negativos. Fuera de sus rigideces metafísicas y en el uso provechoso que del mismo hacen las ciencias, el estructuralismo es una confirmación del carácter limitado de la razón que se encuentra en lucha con la casualidad y de ella obtiene, mediante el cálculo de lo probable, el fundamento de la validez de sus conocimientos.